Buenos días a todos. Es un placer estar nuevamente en el estudio de esta semana para continuar con el tema que teníamos acerca de la segunda venida. La semana pasada veíamos cómo la segunda venida es un momento clave en el plan de Dios, es una realidad, inclusive era parte del mensaje de salvación que se predicaba desde el principio, ¿verdad? Recordábamos aquel pasaje donde Pedro hace su primer sermón y recuerda a toda la comunidad judía de Jerusalén acerca de la segunda venida. Pues en esta parte quisiera tratar otro asunto relacionado también con el primero. El asunto de esta semana es acerca de cuándo ha de suceder. Yo creo que esa es la pregunta que más surge cuando uno trata con este tema. Muchos se preguntan, ¿estamos ya en los tiempos del fin? Y viendo los acontecimientos mundiales, ¿son estos las señales del final? Pues vamos a ver a continuación que no hay una interpretación única. Los especialistas y estudiosos del tema pues no se ponen de acuerdo en cómo interpretar parte de la escritura. Entendemos entonces que hasta el momento nadie sabe con certeza cuál es la interpretación adecuada de la escritura en este sentido. Entendemos que Dios todavía no ha abierto, ¿verdad?, este entendimiento a todos los detalles de los últimos tiempos, pero vamos a ver especialmente dos posturas. La primera postura tiene que ver precisamente con este arrebatamiento o este venida del Señor Jesucristo para llevarse a su iglesia antes de la famosa gran tribulación, o será que sucederá después de la gran tribulación. Pues vamos a ver cómo el entendimiento que tenemos acerca de esta gran tribulación marca la diferencia entre un entendimiento y el otro. Así que, hermano, pues le invito a poner atención, ¿verdad? Y eh, cualquier pregunta, cualquier duda, pues trataré de respondérsela, aunque no le puedo asegurar que tenga una gran respuesta. Como le digo, todo lo que he leído, hay más de una manera de ver las cosas y de un entendimiento sobre este asunto. Así que podemos dialogar, ¿verdad? Y por lo menos ponernos de acuerdo en que hay ciertas cosas que no están del todo claras. Bueno, entonces entremos entonces en el primer versículo de esta mañana. El primer pasaje que quisiera leer es el que leíamos al final del estudio de la semana anterior. Dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo, con aclamación y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí lo tiene usted, el Señor mismo descenderá del cielo, será un hecho visible, tangible, todo mundo lo sabrá y todo el mundo lo conocerá el día que éste sucede. No es un regreso oculto o misterioso, sino es una cosa visible, dice, descenderá del cielo con aclamación, ¿verdad? Si dice aclamación es porque no es una cuestión desapercibida, ¿verdad? Dice con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es un momento de celebración, es un momento de una llegada triunfal, ¿verdad? Y en ese momento le recibirán todos los que pues están en él, ¿verdad? Dice todos los muertos en Cristo, y el pasaje aclara que los que estén vivos para ese tiempo, pues también a ellos vendrá a recogerlos, a llevárselos. Así pues, entonces tenemos este hecho que va a suceder en algún momento de la historia futura. La pregunta ¿es inminente? ¿Podrá suceder mañana? ¿Podrá suceder de aquí a un año? ¿Cuál es el entendimiento de estos últimos tiempos? Pues veamos entonces el siguiente pasaje. Si luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, la palabra clave aquí dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. Usa la palabra llevar, ¿verdad? Arrebatar. Algunos le dicen el famoso rapto,
cuando el Señor Jesucristo viene y levanta a los suyos. Yo no sé si aquella interpretación que algunos tienen de la vida en el cielo es como bebitos que cantan arpas en las nubes, pero es precisamente por esta interpretación dice seremos arrebatados con ellos juntamente en las nubes, y yo creo que más bien se refiere a una cuestión muy visible, no que el cielo se llenará de voladores, pues a lo mejor sí, ¿verdad? La realidad es que no sabemos, pero el asunto es que estaremos en encuentro con el Señor y estaremos así con Él para siempre. Pues bien, la pregunta entonces ahora es, ¿cuándo ha de suceder esto? ¿En qué momento estamos ya en el tiempo del cumplimiento? ¿Se sucederá antes de que usted termine de ver este estudio? Pues vamos a ver cuáles son las interpretaciones y el entendimiento de esta segunda venida. Tenemos dos posturas entonces. La primera postura es que suceda antes de la tribulación. A esas personas se les da el nombre de pretribulacionistas, que piensan que el arrebatamiento de la iglesia o la llevada de toda la iglesia con Cristo es antes de una llamada gran tribulación que le voy a mostrar en el versículo siguiente, y otros piensan que es después de la gran tribulación, es decir, que la iglesia y todos los creyentes que vivan para ese tiempo pasarán por medio de la gran tribulación. Vamos a ver entonces argumentos para las dos posturas, e inclusive al final vamos a mencionar que existen algunos que pues les gustaría tener un poco de las dos, ¿verdad? Y hay posturas intermedias que tratan de combinar una idea con la otra. Dice entonces el pasaje, porque entonces habrá una gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si usted no ha escuchado de esta famosa gran tribulación, pues aquí está el pasaje, Mateo 24, 21. Nos dice que habrá una gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Entonces, si usted se imagina todo lo que ha sucedido en el planeta, las pandemias, ¿verdad? Ahora estamos en esta, aunque no ha sido de las más graves. Ha habido otras más graves en la historia. En Europa pues hubo casos de porcentajes muy altos de mortalidad en el viruela negra y el catarro español y la última, ¿verdad? De 1910 por ahí. Pero ha habido otros en la historia de la humanidad, y luego dice como no ha habido desde el principio del mundo. Si usted se imagina las guerras mundiales, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial y todas las otras guerras que ha habido en tiempos de los griegos y romanos y Napoleón y todos los que usted ha leído en su historia, ninguna de ellas se puede comparar con esa gran tribulación que habrá. De ahí que las posturas varían, porque algunos cuando piensan en esto, pues meditan cómo es que el Señor que nos ama nos hará pasar por un tiempo tan difícil. Y otros piensan, pues sí va a venir algo muy pesado, pero Dios nos llevará, ¿verdad? Pondrá nuestros pies en la roca, como dice en el libro de Salmos, y nos llevará a través de ella de tal manera que aunque la presenciaremos, no nos alcanzará el mal. Pues bien, veamos ahora el siguiente pasaje de este estudio. Dice Primera de Tesalonicenses 5, 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tiene usted el primer argumento a favor de la pretribulación, es decir, la iglesia llevada con Dios antes de la famosa gran tribulación, que nunca ha pasado algo tan terrible o algo tan igual. Así pues, dice aquí que no nos ha puesto Dios para ira. Importante de este pasaje de Primera de Tesalonicenses 5:9 es que está escrito unos cuantos versículos después de que Pablo menciona la llevada con Jesucristo en el cielo. Si usted recuerda, el primer pasaje que leímos hoy era Primera de Tesalonicenses 4:17, y menos de un capítulo más tarde nos menciona acerca de que no nos ha puesto Dios para ira. Así muchos piensan entonces que lo que Pablo estaba pensando cuando escribió esto, o el entendimiento o la iluminación y
que recibió del Espíritu Santo es que la iglesia no pasaría por la gran tribulación. En el principio del libro de Tesalonicenses también lo escribe así, dice, y para esperar de los cielos a su Hijo, quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Cuando hablamos de la ira venidera, estamos pensando en el juicio de Dios sobre la tierra. Hay varios pasajes que se refieren a este tiempo como la ira venidera. Y este pasaje de Primera de Tesalonicenses, cuando Pablo inicia pues su carta, aclara que nos librará de la ira venidera. Así algunos piensan que entonces que la iglesia, los que vivamos para entonces, no pasaremos por la famosa gran tribulación porque el Señor nos librará. El problema aquí es que habrá que conciliar algunos otros pasajes donde el Señor menciona que habrá escogidos dentro de la gran tribulación. Y déjeme le muestro ese punto de vista. Dice en Mateo 24:36, pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Ahí tiene usted el asunto. No se sabe cuándo será, no hay manera de predecirlo. Dice, ni aun los ángeles del cielo saben, así que no podemos esperar de conocer el momento, ¿verdad? Los de la teoría de la pretribulación y el levantamiento de la iglesia, entonces piensan que puede suceder en cualquier instante. Como le decía, aún antes de terminar de usted de ver este estudio, se apaga su computador y somos transportados con Jesucristo en las nubes, ¿verdad? Y se recibimos con el aire, como dice ahí 1 Tesalonicenses 4:7, y entonces estaremos con él para siempre. Dice, porque en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. El pasaje que le estoy mencionando es precisamente para reafirmar el asunto de que no hay aviso. Dice, como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Jesucristo en el versículo anterior, en el 36, le decía, no se le dará a esta generación otra señal, sino la señal de Noé. Y en los días de Noé, la gente comía, la gente bebía, la gente se casaba, hasta el día en que entró Noé en el arca. Lo importante de este punto es que para el que no ha sido escogido, para el que Dios no ha decidido rescatar y que continuara pues con su plan de salvación, no se va a enterar, no va a saber. Ellos se casaban, comían, entraban y salían, y en el tiempo de Noé, todos aquellos a quienes Dios no había de salvar, no se enteraron hasta que comenzó a llover, hasta que comenzó a pasar. Sin embargo, Noé entró en el arca. Entonces entendemos que de este pasaje nos muestra un caso de que Noé, el diluvio no le alcanzó, sino que fue llevado sobre las aguas en la barca. Y ahí tiene usted dos interpretaciones. La interpretación es que Dios le rescató, pero los post-tribulacionistas dicen, no, pues sí pasó por la tribulación, el diluvio, ¿verdad? Solamente que estaba en un barco. Es decir, Dios los protegió del diluvio y salieron adelante. Sin embargo, note esto, que la gente no conversa no se va a enterar, no va a saber ni lo va a estar esperando. A veces en algunos mensajes pues de convencimiento, ¿verdad?, que se trata de hacer a las personas que no conocen al Señor, se les habla acerca de esta gran tribulación con la intención de que pues se conviertan. Y aquí nos dice que pues en realidad los que no son de Él no lo van a saber ni se van a enterar. Termina este pasaje en el versículo 39 a continuación. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí lo tiene usted, no se van a dar cuenta. No se dieron cuenta, dice ahí, hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos. Así será también
la venida del Hijo del Hombre. Entonces, dése cuenta que dice aquí, no se dieron cuenta, ¿verdad? Y dice, y le estoy poniendo un punto para que vea usted, no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, ¿verdad? Así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo creo que entonces entendimiento acerca de la pretribulación nos habla claramente que no hay manera de saber. Podemos estar buscando señales y no las vamos a encontrar porque la iglesia todavía no ha sido llevada, pero no ha sido llevada. ¿Qué hay entonces de las señales? ¿Para qué tanta señal si ni siquiera nos va a servir? Pues veamos algunos pasajes todavía. En unos momentos entraré en el asunto de los que piensan que la iglesia será llevada después de la gran tribulación y por lo tanto todas las señales que se mencionan hacen mucho sentido, ¿verdad? Y con esto entonces, hermano, dese cuenta que dentro de su entendimiento y del mío tenemos que ubicarlos desde el punto de vista si usted considera que la gran tribulación es antes o es después de que nos unamos al Señor Jesucristo cuando Él regrese. Dice, velen pues, porque no saben en el día que viene su Señor. Y nos dice Mateo 25:13, velen pues, porque no saben ni el día ni la hora. Así nos dicen dos pasajes diferentes en el libro de Mateo, lo repite dos veces, por eso se lo puse dos veces, aunque dice casi lo mismo. Nos dicen que no saben el día ni la hora, no tiene caso rascarle mucho al asunto, no hay manera de predecirlo, ni de conocerlo, ni de saberlo. Dice, por tanto, aliéndense unos a otros con estas palabras. ¿Verdad? Somos entonces exhortados a que sea de aliento, ya sea que perseverar en el camino del Señor es una manera de estar esperando, ¿verdad? A veces necesitamos una motivación especial cuando nos sentimos pues desanimados o nos sentimos tentados o nos sentimos confundidos. No sabemos si perseverar con la iglesia de nuestra ciudad o de nuestro pues entorno, de perseverar con el evangelio, de traer otros a Cristo. Aquí nos dice, aliéntense a otros con estas palabras. Y ahora sí, hermanos, vamos a entrar en el asunto de la tribulación. Dice, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su esplendor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Aquí nos da este pasaje de Mateo 24 una visión mejor de cómo han de suceder estas cosas. Dice aquí, el sol se oscurecerá, la luna no dará su esplendor, las estrellas caerán del cielo. Parece como un cataclisma, ¿verdad? Algunos he escuchado decir, pues tal vez sea un asteroide que cae del cielo, otros piensan que es una guerra atómica, que se levanta una polvadera como ha sucedido cuando ha habido erupciones volcánicas, ¿verdad? No sería la única vez. Los científicos nos hablan acerca de erupciones volcánicas donde las cenizas y todos los gases que se expidieron en el volcán alcanzaron a afectar la manera que el sol da en la Tierra. Para mí hace sentido, yo no sé si usted está enterado, aquí donde vivimos en México y en Estados Unidos, nos llegó hace unos días un polvo que viene del desierto del Sahara, desde África, voló por la atmósfera, llegó aquí y sí se podía percibir lo amarillento del cielo de cuando tal polvadera llegó, y lo más contundente pues fueron las imágenes del satélite. Así que aquí vemos un cataclisma de proporciones muy fuertes, inimaginables, que son parte de lo que va a suceder, dice aquí, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿verdad? Por cierto que antes de pasar a la siguiente, expresión que dice inmediatamente después, da lugar un poquito a los que quieren tener una posición balanceada, porque dicen que entonces la parte más severa de la tribulación es posterior, es decir, como que la gran tribulación tiene dos partes. Tiene una parte no tan severa y luego tiene la parte más severa
que es la del cataclisma que se dice aquí. Otros piensan que es el mismo evento, solamente es la culminación de tal gran tribulación. Dice entonces Mateo 24 y en los últimos versículos dice, entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí puedes ver entonces la postura de los que piensan que la gran tribulación es después, porque aquí dice claramente la palabra entonces, la señal del Hijo del Hombre entonces es después, todas las tribus del tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Es decir, este es un momento en que no solamente la iglesia se da cuenta, sino todo el resto de la humanidad. Dice aquí, verán al Hijo del cielo sobre las nubes con poder y gran gloria. Y aquí vienen las dos posturas de las que estamos hablando. En la primera postura de antes de la tribulación, dan por hecho entonces que el Señor viene dos veces. Viene la primera vez a llevarse a la iglesia y a todos los escogidos, y luego regresa y viene la época del juicio, donde los que verán al Hijo del Hombre son los que van a lamentarse, verán, no los que les dice aquí harán duelo, ¿verdad? En esta traducción. Entonces son dos venidas que tendría que suponerse si usted es del pensamiento que la iglesia y los creyentes no pasarán por la gran tribulación, mientras que los que consideran que la iglesia pasará por la gran tribulación, entonces piensan que esta parte de la escritura simplemente refleja el momento en que el Señor vuelve al término de tal tribulación. Finalmente, dice el versículo 31, Él enviará a sus ángeles con gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de Él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo a otro. Entonces ahí viene usted, viene el arrebatamiento y viene el levantamiento. Y aquí está la clave, hermanos, de por qué hay manera de conciliar este hecho de que después de que Él regresa, reunirán, dice aquí, a los escogidos, porque aquí está, déjeme ver si lo puedo explicar bien. En la pretribulación dicen que la iglesia ya no está. Entonces, ¿cómo pues en este versículo que estamos viendo aquí en la pantalla dice que se reunirán los escogidos de los cuatro vientos? Pues bien, los que interpretan pretribulación lo ponen en el contexto de Mateo 24 y 25, que está en el contexto de cuando los apóstoles estaban hablando y preguntándole y Jesucristo les estaba diciendo en el contexto de Israel, del pueblo de Israel. Así entonces entendemos que durante la gran tribulación no es que no habrá ningún creyente, sino que habrá una cantidad selecta de personas de Israel que pasarán por la gran tribulación. Cuando dice los escogidos, si usted termina de leer todo el capítulo 24 desde el principio y el 25, se puede entender en el sentido de que tales escogidos que pasaron por la gran tribulación y sufrieron todos los cataclismos y todo lo espantoso que va a suceder, son personas de la nación de Israel, no de todos. De hecho, en Apocalipsis menciona a los 144,000 escogidos, luego venían con vestiduras blancas y dice ahí, y estos fueron los que estuvieron en la gran tribulación. Para los que tienen el concepto de antes de la tribulación, tales personas de vestiduras blancas son los escogidos y que son de parte del pueblo de Israel. Dice, el que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna, pero el que obedece al Hijo no le verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La razón por la que le leo este versículo es porque entonces los que creen en la post-tribulación, que la iglesia pasará por la tribulación, tienen la necesidad de separar el concepto de la tribulación de la ira de Dios. Una cosa es la gran tribulación, lo que va a suceder en el planeta, las guerras o enfermedades o cataclisma de cualquier cosa que sea.
y otra es la ira de Dios. En el contexto, y si lo ponemos con el ejemplo de Noé, entonces podemos ver que la ira de Dios y el juicio de Dios cayó sobre los que perecieron, sobre los que se quedaron atrás. Mientras que los que estaban en el arca, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, ellos no experimentaron la ira de Dios como tal. Así pues, pasaron por el diluvio, pero la ira no cayó sobre ellos, cayó sobre los que se quedaron fuera de la arca. Así entonces, los que consideran que el Señor Jesucristo ha de venir después de la tribulación, entonces separan este concepto que está aquí de la ira de Dios. Es decir, la ira de Dios va a caer de alguna manera que no la podemos entender en este momento, solamente sobre los que han de ser condenados. Mientras que los creyentes, los escogidos, a los que Dios viene a recoger, van a ser librados por obra del poder de Dios, que hasta el momento no sabemos cómo ha de suceder, pero esa es la teoría. La teoría es que la iglesia se librará de la ira de Dios, pero no de la gran tribulación. Dice, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo, con toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Y aquí puedes ver que este pasaje entonces sobre la ira de Dios desciende contra impiedad e injusticia. Esta es una manera de entender entonces que la ira de Dios no ha de caer sobre la iglesia aunque pase por la gran tribulación. De esa manera usted puede estar un poco más tranquilo. Si usted considera o espera que la gran tribulación venga ahora, antes de que el Señor regrese, ¿verdad? Y piensa que la pandemia es parte del principio de dolores, como algunos le llaman a esa parte, y está esperando que sigan cumpliendo las demás profecías antes de que el Señor venga por usted. Entonces este pasaje nos da la tranquilidad, porque la ira de Dios no es para todos. La ira de Dios es solamente para los que con impiedad e injusticia, ¿verdad?, detienen la verdad. Así estamos librados, ¿verdad, hermanos? ¿Dónde se cumplirán las profecías si usted cree que la iglesia será llevada antes? Pues muchos creen que viene el Señor Jesucristo, se lleva a los creyentes para los que creen en la pretribulación, y luego viene el milenio, viene la tribulación y el milenio, y aquí le agrego otro concepto del cual no he hablado y no vamos a tener tiempo de mencionarlos, pero el asunto es que las profecías se cumplen y son dadas para esos personajes selectos del pueblo de Israel que han de pasar por esta gran tribulación, y entonces las señales son para ellos. Los que han sido arrebatados antes no las verán ni las experimentarán, sino que ya estarán tranquilamente en el cielo, si ustedes es la postura. O para otros simplemente la ira de Dios va a caer sobre los que detienen con injusticia la verdad, pero los escogidos serán librados de la ira de Dios, aunque serán testigos y presenciales, ¿verdad?, de tal gran tribulación. Si luego, siendo ya justificados por su sangre, cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira. Ya lo tiene usted. Si usted ha sido justificado, será usted salvo de la ira. Y cuando dice de la ira, muchos lo entienden en el concepto, en el contexto de la famosa gran tribulación y el juicio de Dios. Y por ello se piensa que si la iglesia pasa por tal tribulación, no tiene de qué asustarse ni de qué temer. Está en las manos de Dios. Dios le protegerá y le llevará adelante y será salvo de la ira, ¿verdad? Así dice ahí. Y aquí viene entonces una de las conclusiones que podemos tomar de estos pasajes o de este estudio. Dice, velen pues en todo tiempo, orando para que tengan fuerzas para escapar de todas estas cosas que han de suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y aquí dice pues, velen en todo tiempo, orando, ¿verdad?, para esa gran preparación. Si usted cree que Dios se lo va a llevar antes, pues ore para que cuando suceda, ¿verdad? Y si sucede durante el tiempo que usted está viendo este estudio,
pues para que Dios le encuentre con manos limpias y corazón puro, ¿verdad? Haciendo su voluntad en todas las cosas, ¿verdad? Creciendo en la voluntad de Él, haciendo buenas obras, integrándose a su grupo de creyentes en donde quiera que usted esté y pues sirviendo al Señor de todo corazón. Y si usted entiende la gran tribulación como un hecho anterior al famoso arrebatamiento, entonces este pasaje aplica, ¿verdad? Dice orando que tengan fuerzas para escapar de todas estas cosas. Y aquí, hermanos, viene entonces el asunto, ¿verdad? Si bien Dios nos librará de la ira, aquí habla de tener fuerzas para escapar, como que requiere de una acción esforzada, no fácil. No es que usted va a estar tranquilamente en su casa y viendo toda la gran tribulación por la ventana, por la televisión, y su casa va a estar completamente librada. Pues aquí dice tener fuerzas para escapar. Es decir, que pues habrá cierta afectación. Si se imagina a Noé cuando estaba en la barca, yo no sé si usted se ha subido a un barco, yo me he subido a algunos y gracias a Dios nunca ha sido a través de una tempestad. Sí recuerdo alguna vez que íbamos pues en un barquito, íbamos de paseo a una isla en el puerto de Veracruz, allá en México, y mientras íbamos muy felices viendo el fondo del mar, ¿verdad? Es uno de esos barquitos que tiene fondo de cristal, viendo el agua. En ese momento sale del puerto un barco militar del ejército, bueno, de la marina, ¿verdad? Y sale a toda velocidad, yo creo que en un ejercicio que ellos estaban haciendo, y era pues un barco de tamaño considerable. Y cuando se va acercando a nosotros, pues el oleaje empieza a aumentar y inclusive el capitán, bueno, de la lancha o de la barca, apaga su motor y pues toma las precauciones y sí sentimos un oleaje muy fuerte. Así Noé, yo no sé cómo serían esos 40 días y 40 noches y todos los días que pasaron después, porque sabemos que el diluvio duró 40 días, pero todavía estuvieron en la barca un tiempo más. Así no fue un tiempo muy placentero. Fueron muchos días, ¿verdad? En esta pandemia, yo en mi casa ya tengo varios meses y nos sentimos cansados, ¿verdad? De tal situación. Sin embargo, pues no es nada, ¿verdad? Porque hoy en día, gracias a Dios, que contamos con todo lo necesario para la vida. Así pues, dice que tengan las fuerzas para escapar de todas estas cosas, porque habrá un cierto grado de esfuerzo y sufrimiento. Pues bien, hermano, entonces yo no sé cuál es su pensamiento acerca de él. Hay personas que inclusive tratan de combinar las dos cosas, como le decía, haciendo partiendo la gran tribulación famosa en dos partes. Viene la tribulación, los dolores, el esfuerzo, algunos poniéndonos los 7 años según el libro de Daniel, ¿verdad? Pasan 3 y medio. Y entonces en esos 3 y medio pasan cosas graves, pero no cosas demasiado graves. Y luego el cataclisma, cielo nublado y la parte más fuerte es en la segunda mitad. De tal manera que hay dos partes y el regreso del Señor entonces tendría que ser a la mitad. Los que piensan que el Señor Jesucristo nos va a librar y nos va a llevar al cielo, y esa parte es solamente para los hijos de Israel, el pueblo selecto que ha de predicar el evangelio durante el tiempo de la gran tribulación, y habrá más salvos y personas que serán rescatadas y llevadas con él durante ese tiempo. Son los que tienen ese concepto, o bien el concepto que a veces resulta mezclado, ¿verdad? Porque yo he conversado con muchas personas que piensan que sí, Dios nos va a llevar antes, pero ¿cuáles están las señales? Y las señales se han de cumplir antes de que Él venga. El asunto es que veo difícil que se puedan cumplir las señales y el Señor venir, porque para que Dios nos lleve antes no sabemos cuánto ha de suceder. Esa es una disyuntiva de los dos pensamientos. Por lo cual, para ver las señales y el cumplimiento de todas las cosas, necesitamos aceptar que por lo menos el Señor va a venir a la mitad, o si no es que al final de la tribulación. Esas son las dos posturas. Y espero que no lo haya confundido más, ¿verdad? Yo sé que este tema es difícil y nos la podemos pasar horas. De hecho, ya veo mi reloj aquí y este estudio ha sido el más largo que he hecho hasta ahora.
precisamente porque pues, es muy interesante, ¿verdad? Y es muy extenso y hay muchos detalles, así que espero sus comentarios y podemos entonces ahondar sobre el tema en una tercera parte, o continuar con otro asunto la semana próxima. Pues hermano, muchas gracias por su atención. Dios le bendiga, le cuide y le guarde, y nos vemos la semana siguiente.